Mi nombre es Francis Allard y 3 semanas después del funeral de mi abuelo, mi madre envió un mensaje de texto grupal. Reunión familiar, domingo 3 de la tarde. Sean puntuales. Sin explicación, sin preámbulos, solo una exigencia, y como una tonta fui. La casa lucía exactamente como la recordaba, arbustos cuidados, persianas azules, un columpio en el porche que nadie usaba, pero algo era diferente en el momento en que entré, no era la iluminación, no era el silencio, era la disposición. Mi familia estaba sentada rígidamente en la sala de estar con 2 extraños en trajes a medida, ya esperando. Francis, dijo mi madre con esa sonrisa forzada que usaba en las comidas de la iglesia y en las recaudaciones de fondos escolares, esa que nunca le llegaba a los ojos, conoce a nuestros asesores familiares. Hizo un gesto hacia los 2 hombres como si fueran viejos amigos, como si esto no fuera una emboscada con código de vestimenta. Uno de ellos se levantó para estrechar mi mano, pero no me moví. Miré a mi hermana Karen, que observaba su regazo como una niña regañada, y luego a mi hermano menor, Mason, cuyos ojos estaban rojos pero secos. Mi padrastro estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados como si hubiera estado ensayando esa pose durante semanas. ¿Quieres café?, preguntó mi madre. Puse mi carpeta de cuero en mi regazo y crucé las piernas. No me gustaría saber por qué estoy aquí. Porque somos familia, dijo ella con su voz melosa y artificial, y tu abuelo hubiera querido que trabajáramos juntos. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que era esto, no una reunión, no una conversación, era una presentación, un esfuerzo coordinado para que les entregara lo único que no habían podido robarle cuando él estaba vivo, su legado. Y desafortunadamente para ellos, yo había venido preparada. Mi abuelo Harold Vance no era solo el hombre que me crió, fue la razón por la que creí en la estructura, en las hojas de cálculo, en cumplir las promesas que uno hace, incluso cuando nadie está mirando. Fundó Vance Materials cuando tenía 27 años con una camioneta oxidada y un préstamo con un apretón de manos de un vecino. Para cuando yo nací, era un proveedor multiestatal de madera de grado comercial, aislante y compuestos de hormigón. Cada contratista en un radio de 5 condados conocía su nombre. De niña, mientras mi hermana pedía zapatos con brillantina y Mason jugaba con trenes, yo pedía visitar el almacén. Me encantaba el olor penetrante a pino, el zumbido de las carretillas elevadoras, la forma en que la voz del abuelo resonaba a través de las vigas de acero cuando caminaba por la planta. Cuando tenía 12 años me entregó mi primer libro de contabilidad y dijo, veamos cómo tu cerebro maneja las columnas en lugar de los crayones. Me enganché. Mi madre, Denise, nunca lo entendió, a ella le gustaban las cosas bonitas y las quería rápido. Una vez me dijo, tu abuelo construye almacenes, yo construyo una vida. Esa vida incluía 3 tarjetas de crédito al límite, un Mercedes arrendado y una puerta giratoria de compras por crisis, retiros de spa etiquetados como recuperación emocional, bolsos comprados en liquidación y galas benéficas para hacer contactos. El testamento se leyó 2 semanas después del funeral en una sala de conferencias con paneles de madera que olía a cera para muebles y cuero antiguo. Mi madre vestía seda negra y gafas de sol de gran tamaño como si hubiera salido del set de una telenovela de bajo presupuesto. Karen sorbió suavemente la nariz durante el preámbulo, Mason simplemente parecía confundido. El ejecutivo, el señor Albrook, mantuvo una voz firme mientras repasaba las formalidades, legados menores, una donación para una beca a la alma mater del abuelo, un pequeño fideicomiso para un empleado jubilado, y luego, a mi nieta, Francis Clare Allard, le dejo el resto de mi patrimonio incluyendo, pero no limitado a, todas las acciones restantes en Vance Materials, mis cuentas de inversión personales, bienes inmuebles y efectos personales. La habitación se congeló, lo sentí antes de escuchar la reacción. Esto es una broma, escupió mi madre, empujándose las gafas de sol hasta la frente. Debe haber estado confundido. Léalo de nuevo. Lo he leído varias veces, señora Vance, respondió Albrook imperturbable. Su padre fue explícito. Karen jadeó como si fuera un diálogo de una obra de teatro. Nos quería a todos. Él no elegiría favoritos. Mason no dijo una palabra, simplemente se frotaba las manos como si no supiera qué hacer con ellas. Esto no está pasando, susurró mi madre. Pero sí estaba pasando. En ese momento, no era solo su nieta, era la única heredera de todo lo que Harold Vance había construido desde cero, y no estaba preparada. Más tarde ese día, en el estacionamiento, mi madre se acercó a mí con veneno tranquilo en su voz.
Solo firma todo, dijo ella. Lo dividiré de manera justa. Me aseguraré de que todos estén atendidos. No respondí no porque estuviera insegura, sino porque necesitaba elegir mis palabras con cuidado. Necesito tiempo para pensar. Ella entrecerró los ojos. Esto no es tuyo, Francis. Es nuestro. Dinero de familia, legado de familia. Eso no es lo que dijo el abuelo. Su máscara se deslizó. Fue manipulado. Pasaste demasiado tiempo con él. No estaba bien. Pero sí lo estaba. Había actualizado el testamento 6 meses antes de su muerte, plenamente lúcido, plenamente intencional. Recordaba bien ese día, me había sentado en su estudio y me había dicho, van a odiar esto, pero construí esto para alguien que entiende lo que me costó hacerlo. Esa persona no es tu madre. No era un cumplido, era una carga, una responsabilidad, y ahora era mía. El primer mensaje llegó esa noche, era de Karen, por favor, no dejes que esto arruine todo. Todavía somos tu familia. Luego de mi madre, entenderás una vez que tengas hijos. La familia es lo primero. Luego de Mason, un mensaje de texto de una sola palabra a la 1:43 de la madrugada, ¿por qué? Por la mañana mi buzón de voz estaba lleno, viejas amigas de mi madre, mujeres que no había visto desde las ventas de repostería del vecindario en la escuela secundaria. Francis, estoy desconsolada. Tu madre siempre habló tan bien de ti. Esto es una gran decepción. Decepción, esa palabra apareció mucho. Lo que no veían, lo que nunca se habían preocupado por entender, era lo que el abuelo y yo habíamos construido juntos, no solo una relación comercial, sino un vínculo forjado en el respeto mutuo. No lo heredé como una lotería, me lo gané una hoja de cálculo, una llamada telefónica nocturna, una visita al almacén a la vez. Pero nada de eso importaba en el tribunal de la opinión familiar. 2 días después Mason apareció fuera de mi apartamento, sin llamar, solo su figura encorvada en la cámara de seguridad del vestíbulo, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, pareciendo un niño que había olvidado su tarea. Cuando abrí la puerta, no entró. No estoy aquí para discutir, dijo. De acuerdo. Levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre pero concentrados. Mamá está perdiendo la cabeza. Ya está llamando a agentes inmobiliarios, dice que necesita refinanciar la casa antes de que congeles los bienes. Parpadeé. No he congelado nada. Ella no lo cree, Mason. Yo solo quería advertirte. Está planeando algo. Luego se fue, sin abrazo, sin apretón de manos, simplemente regresó por el pasillo como si ya no supiera a qué lugar pertenecía. Cerré la puerta y me quedé allí en silencio, no triste, no enojada, simplemente vacía. Estaba empezando. Esa noche Liam, mi novio y la única persona que no me había tratado como un cajero automático con alma, trajo comida para llevar y me sostuvo la mano mientras yo miraba fijamente mi arroz. Quiero que conozcas a alguien, dijo suavemente. Se llama Angela Dwyer. Es abogada de sucesiones, una vieja amiga de la Facultad de Derecho. No es para pelear a menos que lo necesites. Es para protección. No respondí, pero asentí. A la mañana siguiente llamé a Angela. Nos reunimos en una oficina tranquila encima de una floristería, sin escritorios de caoba ni intimidantes paredes de cristal, solo plantas, luz natural y alguien que escuchaba sin interrumpir. Después de escuchar todo, se recostó con los dedos entrelazados. Ya estás en medio de una campaña de presión coordinada, dijo. Tácticas clásicas de culpa familiar. Pero basándome en el testamento y lo que me has dicho, tienes una base legal sólida. No quiero pelear con ellos, dije. Solo quiero que esto se detenga. Entonces nos preparamos, dijo ella, por si acaso. Documenta cada mensaje de voz, cada visita. Y no firmes nada, sin importar cómo lo llamen. Acepté, sonaba simple hasta que llegó el siguiente mensaje. Era una foto de mi madre comprando muebles de patio. Terapia de compras a través del duelo, lo subtituló. Almohadilla autocuidado. Ese mismo día, me envió un mensaje de texto afirmando que no podía pagar su factura de servicios, y fue entonces cuando empecé a imprimir todo. La invitación formal llegó en forma de mensaje de texto de mi madre.
domingo 3 de la tarde casa. Resolvamos esto. Trae tus papeles. Sin firma, sin emoji, solo una granada con marca de tiempo. A Angela no le gustó. Esto parece una emboscada, advirtió. Lo es, respondí, pero no voy a entrar a ciegas. Me ofreció acompañarme, pero me negué. Necesito enfrentarlos yo misma, pero quiero que esperes cerca. Un mensaje de texto, dijo ella, y estaré en la puerta en 60 segundos. Llegué exactamente a las 2:59 de la tarde. Las cortinas estaban corridas, el porche olía ligeramente a su perfume, lo que me decía que había estado afuera antes, probablemente ensayando. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Francis, dijo radiante, con el cabello recién peinado y los dientes brillando como un cartel de campaña. Justo a tiempo. Dentro, la sala de estar estaba organizada como para una declaración. Karen estaba sentada al borde del sofá, con la espalda rígida y las manos entrelazadas en su regazo. Mason a su lado con los ojos bajos. Mi padrastro rondaba cerca de la chimenea como un gorila. Y ahí estaban, los dos hombres de traje sentados en los sillones normalmente reservados para la familia, blocs de notas legales, maletines, anillos de boda en sus manos izquierdas, sonrisas demasiado amplias. Estos son el señor Hall y el señor Darnell, dijo mi madre gesticulando con grandiosidad. Amablemente se han ofrecido a ayudarnos a desenredar este desafortunado malentendido. Asentí, pero no ofrecí un apretón de manos, no estaba allí para fingir educación. Solo una silla estaba libre, una de madera con respaldo alto, colocada directamente frente a todos ellos, un asiento de interrogatorio. Me senté sin decir una palabra y puse mi carpeta de cuero sobre mi regazo. ¿Quieres café?, preguntó mi madre de nuevo, aún aferrada a su desesperada ilusión de civilidad. Estoy bien. Vayamos al grano. El señor Hall aclaró su garganta. Estamos aquí hoy porque su familia está profundamente preocupada por la tensión que esto ha causado. Nadie quiere una disputa prolongada, especialmente cuando la intención de su abuelo era claramente que la familia permaneciera unida. Dejé que el silencio se extendiera. Él escribió un testamento, mi madre intervino con voz melosa y firme, y no estamos discutiendo eso, cariño, pero seguramente estarás de acuerdo en que dividir todo entre nosotros sería más armonioso. La armonía tampoco estaba en el testamento. El señor Darnell abrió su maletín, deslizando una pila de documentos sobre la mesa. Este es un acuerdo de redistribución voluntaria. Usted retiene un porcentaje saludable, el 20%. El resto regresa a la familia, como siempre se entendió. ¿Entendido por quién? Karen finalmente habló. El abuelo estaba enfermo, Francis. No estaba pensando con claridad. Él pensó que sabrías qué hacer. Sí sé, dije con calma. Por eso no voy a firmar eso. Mason se agitó. Mamá dice que si no arreglamos esto ahora, podríamos perder la casa. ¿Y por qué es eso?, pregunté aún tranquila. ¿Alguien sacó una segunda hipoteca otra vez? La expresión de mi madre se resquebrajó por una fracción de segundo antes de volver a su lugar. Francis, no hagas esto. El señor Hall intervino. Sería desafortunado si este asunto llegara a los tribunales. Las acusaciones de influencia indebida podrían empañar la reputación del patrimonio. Ahí estaba, amenaza disfrazada de jerga legal y cuero pulido. Puse mi mano en la carpeta. Antes de responder, me gustaría aclarar una cosa. Miré a Craig. Hace 6 meses, le mencionaste a la enfermera del abuelo que ya habías puesto un depósito para una propiedad en Nápoles. ¿Eso fue con dinero de la herencia que aún no habías recibido? Abrió la boca, luego la cerró. Tengo una grabación, continué, y un rastro en papel. La sonrisa de mi madre desapareció. Abrí la carpeta y puse una hoja, una impresión del libro de contabilidad de mi abuelo, su caligrafía, préstamo a Denise, $30,000. Dijo que era para la Universidad de Mason. Me enteré después de que era un crucero de crisis. Última vez. Luego la siguiente, una foto de Instagram con fecha de ella bebiendo champán a bordo de un barco subtitulada, me lo merecía. Almohadilla bendecida. Levanté la vista hacia los dos asesores. ¿Todavía tienen ganas de redactar documentos hoy?
No respondieron. Nadie más lo hizo. Mi madre se levantó tan de repente que su silla raspó el suelo de madera. Pequeña desagradecida. No me inmuté, simplemente deslicé otro papel por la mesa. 8 de mayo, le dijiste al abuelo que Rachel necesitaba una cirugía dental de emergencia. Él te dio 20.000. Miré a Karen. Estuviste en Scottsdale ese fin de semana. Paquete de spa, ¿verdad? Recuerdo la bata con el monograma. Karen palideció. Craig maldijo por lo bajo. Francis, esto es bajo. Rebuscar en las notas de un hombre muerto para retorcer su memoria contra su propia familia. No estaba confundido, dije. Estaba agotado, y guardaba registros porque sabía que esto pasaría. Busqué el último elemento en mi carpeta, un sobresellado, ligeramente desgastado, con la caligrafía con bucles de mi abuelo, dirigido para Francis, si vienen a por ello. No lo abrí, no necesitaba hacerlo. Pero los 2 hombres de traje ya se estaban removiendo en sus sillas, la confianza desaparecía de su postura. El señor Hall se ajustó la corbata. Señorita Allard, se nos dijo que esto sería una conversación cooperativa. Nunca iba a ser eso. Y ustedes no son asesores legales, ¿verdad? Solo intermediarios de presión. Me volví hacia mi madre. No les dijiste que ya contraté a una abogada de verdad, ¿verdad? Está en un coche afuera. Una palabra mía y estará en la puerta. Los 2 asesores se pusieron de pie casi al unísono. Nos disculparemos, murmuró uno cerrando su maletín de golpe. Señor Avance, no estábamos al tanto de ninguna representación legal pendiente. La expresión de mi madre se volvió de piedra. Esto no ha terminado, siseó. De hecho, dije poniéndome de pie, sí lo ha hecho. Recogí mis documentos lenta y deliberadamente. No voy a firmar nada. No voy a permitir su gasto y no voy a dejarles reescribir el pasado solo porque el presente ya no les conviene. Ustedes nos deben. Le debo al abuelo. Eso es lo que estoy honrando. Entonces Mason se puso de pie. Todos se quedaron inmóviles, incluso Craig. No sabía, dijo Mason en voz baja, sobre el crucero o el spa, o que usaste mi nombre para quitarle dinero. Miró a mamá. Dijiste que Francis era egoísta, pero mentiste sobre todo. Mason, siéntate, espetó ella. No. La palabra sonó como una campana. Se volvió hacia mí. ¿Puedo ir contigo? Asentí. Vámonos. Craig dio un paso adelante con el pecho inflado. Pequeña. Levanté mi teléfono. Esta conversación ha sido grabada. Se detuvo en seco. Salimos en silencio, pasando por los rostros atónitos de una familia que siempre había asumido que cedería. Esta vez no. Angela ya estaba fuera de su coche cuando salimos a la entrada. ¿Estás bien?, preguntó mirando a Mason. Está conmigo, dije, y hemos terminado aquí. Detrás de nosotros, la puerta se cerró de golpe tan fuerte que la luz del porche parpadeó, pero por una vez, no miré hacia atrás. Mason no habló mucho en el camino de regreso. Se sentó en el asiento del pasajero mirando al frente, sus dedos ocasionalmente apretándose alrededor del cinturón de seguridad. Cuando llegamos a mi apartamento, me siguió sin preguntar si podía quedarse, él ya lo sabía. Estás en el sofá, dije. Se desdobla. Las sábanas están limpias. Él asintió. Gracias. No hablamos de lo que pasó, no esa noche. Simplemente nos sentamos en silencio. Hice té, él lo bebió. Yo revisé correos electrónicos, él miró al techo. El silencio no era pesado, era curativo. Por la mañana, tenía un plan. Regresé a la casa del abuelo, la que ahora poseía legalmente pero no había tocado desde el funeral. Abrí la puerta principal, el aire estaba viciado con recuerdos y polvo. Fui directamente a su estudio, el olor a papel viejo, cedro y pozos de café aún perduraba. Su escritorio estaba exactamente como lo dejó. Abrí el cajón central y encontré el diario, hojeando sus páginas, vi todo. Fechas, números, nombres, anotaciones en su caligrafía nítida y sin adornos, y una nueva nota que había pasado por alto la primera vez, garabateada en el margen cerca del final. Francis tiene lo que Denise nunca aprendió: moderación, claridad.
Si elige liderar este negocio, podría sobrevivirme. Si elige amarlo, podría sobrevivirnos a ambos. Me senté allí mucho tiempo simplemente respirando. Esa tarde me reuní con Angela para almorzar y le mostré el diario. Me ayudó a registrarlo como evidencia suplementaria en el Tribunal de Sucesiones, sellando cualquier laguna que pudiera ser explotada más tarde. También redactamos la documentación para un pequeño fideicomiso educativo a nombre de Mason, lo suficiente para apoyar su carrera sin atarlo a la correa de nadie. Angela asintió mientras lo firmaba. Esto es limpio, justo, generoso. Cuando llegué a casa esa noche, Mason estaba leyendo una de las viejas revistas de comercio del abuelo en el sofá. ¿Sabes?, dije apoyándome en el marco de la puerta, él siempre quiso expandir el negocio a materiales ecológicos, madera ecológica, hormigón térmico, pero la junta no se movía lo suficientemente rápido. Mason levantó la vista. Recuerdo que solía despotricar sobre eso durante la cena. Sonreí. ¿Qué dirías a una pasantía? Trabajo real sin atajos. Él parpadeó. ¿Hablas en serio? Completamente. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, alivio, esperanza, quizás un rastro de orgullo. Luego, sí, dijo, me gustaría. Chocamos tazas de té frío en un acuerdo silencioso. No era el tipo de legado que mi madre quería, era mejor. Un año después, reabrí las puertas de Vance Materials, no como la nieta callada, sino como su próximo capítulo. Mason ahora dirige nuestra división ecológica mientras termina la escuela. Se está convirtiendo en el tipo de hombre que el abuelo esperaba que fuera, discretamente capaz, constante, centrado. Karen a veces se acerca de maneras pequeñas y cuidadosas, no abro la puerta de par en par, pero tampoco la cierro. Mi madre ha desaparecido a otro código postal por ahora, y eso está bien. Algunas herencias se miden en dinero, otras se miden en cicatrices, en elecciones, en silencio. El abuelo no me dejó su imperio por favoritismo, me lo dejó porque yo era la única que no lo quemaría hasta los cimientos. En su diario una vez escribió, Francis no siempre será amada por hacer lo correcto, pero dormirá por la noche. Tenía razón, yo duermo. La riqueza que me dio no estaba en acciones o propiedades, estaba en claridad, límites, fuerza, y al final, no solo llevé su legado, construí el mío propio.